Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Hola Rafa, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio María desde la 91.9 FM y a quienes nos escuchan desde YouTube y desde Facebook y desde sus aplicaciones de celular. Bueno, pues cuéntanos a quién tenemos hoy de invitado, Rafa. Hoy tenemos a un paisano que ha sido llamado por Mamita María a llevar un mensaje al mundo de mucha importancia, especialmente en los tiempos que nos está tocando vivir. Y es Pablo Vivas, abogado de profesión, empresario y además predicador católico. Bienvenido, Pablo Vivas, a En la Iglesia. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos y hermanas de la bella Florida. Para ti, Rafael, y para ti también, Andrea. Gracias por esta invitación que hoy me permiten para compartir con todos mis hermanos. Así que estoy muy contento y sobre todo este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos que demandan más firmeza en la vivencia de la fe. Tenemos que ser verdaderos soldados de la Santísima Virgen María, como San Luis María Griñón lo enseña en el tratado. Y esto demanda de parte de nosotros, por supuesto, mayor conocimiento de la Virgen, también más disciplina para vivir la fe. Rafael, gracias. Te quería pedir el favor a ver si haces la oración de inicio para ponernos en la presencia de la Virgencita. Amado Dios, hoy te damos gracias porque a través de la convocación e invitación que nos hace tu Santa Madre, la Virgen María, que es la omnipotente intercesora ante tu divino trono, y por medio de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que envíes a San Miguel Arcángel, poderoso adalid, poderoso defensor y protector de la Iglesia y de la familia, junto a San José, para que nos selle con la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, en cada ir y venir y despertar y acostar que tenemos, que seamos sellados por la poderosa sangre de Jesús, sangre que libera, sangre que sana, sangre que exorciza, sangre que ahuyenta al enemigo para ser libres en la gracia y poder vivir en la gracia. Así que te pedimos y te rogamos por la intercesión de la Santísima Virgen María, que te dignes entonces enviar a San Miguel sobre nosotros en esta hora. Y oramos como nos enseña la Iglesia y como León XIII también, así nos lo reveló. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicando. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y a ti, Santa Madre, buena Madre, bendita, bendita y alabada Madre, te pedimos que por el efecto de la llama de amor de tu inmaculado corazón, nos hagas invisibles al enemigo y a sus secuaces. Desarticula, destruye, pulveriza, pisotea, ata, mordaza, expulsa de nuestras vidas toda treta, toda artimaña, toda flecha encendida del maligno por el efecto de la llama de amor de tu corazón, de tu poderoso, triunfante corazón inmaculado, Santa Madre. Bendita seas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy Tremenda bien. oración. Pablo, déjale conocer a nuestros oyentes quién es Pablo Vivas.
Bueno, mira, yo era un muchacho católico antes de tener mi experiencia y mi encuentro con Dios. Pues era un muchacho joven de la vida libertina, tú sabes, aquello como uno vivía antes cuando uno estaba en el mundo y que no conocía mayormente casi nada de Dios, excepto esas incipientes experiencias en la formación del catecismo y de cuando en cuando alguna misa que uno iba por compromiso social, un bautismo, un matrimonio, etcétera. Estaba alejado de Dios. Cuando de repente entonces tengo una experiencia, el Señor de alguna forma me llama y esta experiencia fue primeramente a través de la renovación carismática católica, donde mi mamá de alguna forma pues me obligaba a ir y yo me veía obligado a ir. Y entonces ahí fue cuando yo empecé como a tener mis primeras experiencias con el Espíritu Santo, donde lenguas, interpretación de lenguas, y empecé a ver ciertas manifestaciones de lo que sabemos son los dones del Espíritu Santo, pero por aquellas cosas que de todas maneras el mundo y el mismo enemigo atrapa y envuelve, pues me saca de aquello. Y después me presenta en el camino la contrapropuesta. Y digo que es la contrapropuesta porque no era la propuesta. Y la contrapropuesta era el mundo protestante. A través de una experiencia que tengo yo con una novia que vivía en aquel momento en Maracaibo, que me presenta a su tía, y su tía resulta ser protestante. Y empieza entonces ella a hablarme de un Jesús bíblico que yo ignoraba, que yo desconocía, que no sabía, que no tenía fundamento. Porque ese es el problema. ¿Por qué un católico tibio, light, no formado, que no sabe la verdad, no conoce la doctrina católica ni la doctrina del Espíritu Santo dentro de la iglesia, fácilmente cae porque no hay patrón de comparación, no hay patrón de referencia, Rafael? Y ahí está el problema. Al no tener tú un patrón para comparar y discernir qué es falso, qué es mentira, qué es luz, qué es oscuridad, pues caes mucho más fácilmente. La ignorancia es principalmente lo que el enemigo aprovecha, el desconocimiento y la ignorancia. Por eso, bien dice la escritura, el profeta Oseas, por allá en el capítulo 6, verso 6 del Antiguo Testamento, y por ignorancia y por falta de conocimiento perece mi pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas de Radio María, ¿cuánta verdad hay en esas palabras del profeta? Por ignorancia se perece en la verdadera fe, en la verdadera madre, que es la iglesia y que es también la Virgen María. Caí completamente en el engaño del enemigo. Y bueno, ahí fue todo un proceso que duró aproximadamente 5 o 6 años de indoctrinamiento. Y en ese proceso de indoctrinamiento se van creando verdaderas ataduras, porque así como el que está poseído por el enemigo tiene que ir a un exorcista para poderse liberar, porque por más que el poseído quiera, por más que el poseído tenga mucha fuerza de voluntad o mucho deseo de voluntad de querer salir de esa opresión del enemigo y querer liberarse, si no va al exorcista y a través del don preternatural y sobrenatural y la gracia que asiste al exorcista, ¿verdad? Por la misma dispensación del obispo, pues no se libera, por mucho que el poseso quiera. Esto fue algo similar en mi caso, porque a lo largo de esos 5 o 6 años que duré en la iglesia protestante, en cada culto que tú asistías, en cada formación a la que tú te exponías, en cada indoctrinamiento al que tú te ofrecías a oír y a escuchar, y tú hacías lo que se llama el asentimiento de la fe, tú estabas asintiendo no al Espíritu Santo, sino a una doctrina retorcida, desviada, tergiversada, maniatada, etcétera. Es decir, el espíritu de Satanás. Entonces, el asentimiento no se lo hacías a Dios, sino al enemigo. Y era el que inspiraba toda esta secta en la que yo me encontraba. Y esto generaba verdaderas ataduras. Entonces llegó un momento en que más adelante yo voy descubriendo que no todo lo que brilla es oro. Permíteme hacerte una pregunta que me viene de inmediato. ¿Podemos decir en base a tu experiencia personal y a tu relato que el protestantismo es una creación del demonio? Porque para muchos el protestantismo es una manera de acercarse a Jesús y de darle adoración al verdadero Dios. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, voy a responder con un hecho histórico y cada quien saque su propia respuesta. ¿Qué día se celebra la reforma o la reforma protestante? 31 de octubre. 31 de octubre. Y el 31 de octubre el mundo ¿a quién alaba? ¿Y a quién al demonio festeja? con Halloween. Correcto, ahí está la respuesta. Muy ahí está bien. la respuesta. Continúa, por favor, con tu relato. Entonces, increíble, Rafael, que a la par de que yo me encontraba en esa secta, mi mamá, durante esos 5 años que estuve prisionero en la secta, donde ya el último año fue un verdadero campo de concentración. Estábamos prisioneros, ya físicamente, no solo desde el punto de vista espiritual, sino físicamente
ya prisioneros en esta secta en Maracay. Que mi mamá, sin embargo, durante esos 5 años apeló a esto que tengo aquí en mis manos. El Santísimo Rosario, queridos hermanos. Látigo que latiga a Satanás, y que de acuerdo a lo que dicen muchos santos de la iglesia, no son palabras mías, lo dicen profetas, lo dicen santos, lo dicen videntes de la iglesia. El rosario es la cadena que encadena a Satanás. El rosario es el látigo que latiga a Satanás. El rosario es la soga de cuerda, la horca que ahorca a Satanás también. Mire que bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, hermano. Usted quiere ver al diablo ahorcado en su vida, haga el rosario y con eso lo va a ahorcar. Esta es la horca para el demonio, bendito sea el Señor. Mi mamá, a lo largo de estos 5 años, no dejaba de rezar el rosario por mí y le repetía a la Virgen una promesa, porque mi mamá me había consagrado, y esto es lo importante de la consagración, Rafael, Andrea y todos mis hermanos de Radio María que me oyen y me escuchan en esta hora. El poder del sello de la consagración es algo tremendo. Yo había sido consagrado de muy pequeño a la Virgen María, había sido consagrado en la advocación de la Medalla Milagrosa, y mamá me había llevado a una capilla, me había entregado, me había consagrado a la Santísima Virgen, y ella le recordaba durante 5 años con esta oración poderosísima del Santo Rosario. Mi mamá le recordaba a la Virgen: madre, él es tuyo, yo te lo consagré, un día te lo di, sálvalo, rescátalo, él te pertenece, es tu promesa, tú así lo prometes. Aun cuando él sea ahora infiel, aun cuando él ahora te traicione, tú no puedes permanecer infiel, madre, porque tú eres toda fidelidad. Así que sale en defensa de él, sálvalo y rescátalo de esa sinagoga de Satanás. Palabras más, palabras menos, Rafael, esa era la oración que mi mamá hacía durante 5 años a la Virgen con este poderosísimo rosario. Y en efecto la Virgen responde, nos libera de una forma tremenda. Fue una operación tipo comando. Salimos corriendo de esa secta, porque mi hermana, que de alguna forma también estaba vinculada a la secta, pero no tan amarrada y tan entregado como estaba yo, ella informa a la policía militar de aquel momento de Venezuela, el antiguo DIN, y entonces resulta que nos libera, hay una incursión, hay una averiguación, y salimos corriendo nosotros de ese lugar en estampida y fuimos liberados. Posteriormente ya la Virgen me hace un llamado especial dentro de la Iglesia Católica. Nos recibe en aquel momento el padre Roberto Arellano, que hasta enero, porque ya falleció, fue el director de la Renovación Carismática en San Cristóbal, Venezuela. Y entonces nos recibe él, nos da acogida de nuevo en la iglesia. Cuando le contamos todo lo que vivimos, él se horrorizó. Y yo recuerdo que el padre Roberto Arellano me decía, porque nos conocía desde muy pequeños, o sea, la familia, decía: Pablo, pero ¿en qué sinagoga de Satanás andabas tú metido, hijo? ¿En qué guarida del diablo estabas tú metido? Por Dios, me decía el padre Roberto. Inmediatamente bautizamos a mi hija. A los 2 meses de haber regresado, mi hija, que nos había nacido, recibe su adopción como hija de Dios, recibe el sacramento del bautismo, y a los 3 meses siguientes santificamos nuestra relación matrimonial, mi esposa y yo, por el sacramento de la iglesia. 2 de diciembre del año 2000 hacemos el santo matrimonio por la iglesia. Debo decir que justo regresamos en junio del año 2000 a la iglesia en medio del jubileo decretado por San Juan Pablo II. No sé si recuerdas que en esa fecha, en el año 2000, fue el gran jubileo, que es el que vamos a vivir ahora en el 2025 de nuevo, y entonces recibimos nosotros el perdón de todas nuestras deudas y todas nuestras culpas, porque eso es lo que promete la indulgencia del jubileo, y entramos por la puerta pequeña. Recuerdo bien, Andrea, Rafael y todos los hermanos de Radio María, cuando junto a mi esposa, por un lado tenía agarrado a mi esposa y por otro lado tenía agarrada a mi hija, y nosotros como familia entramos por la puerta estrecha para ganarnos la indulgencia del jubileo y el Señor perdonarnos todos los pecados con los que nos habíamos rebelado contra Él y recibirnos de nuevo como el hijo pródigo que regresaba a casa. Y ya cuando regreso entonces a la iglesia, mira, Rafael, yo moría de inanición espiritual porque era una hambre tremenda por devorarme la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia, los documentos de la iglesia, porque bueno, fueron 6 años donde el diablo me tuvo engañado, hermano. 6 años. Y debo decir que fui pastor protestante, ¿no? Me tocó dirigir una iglesia. Yo dirigí una iglesia como pastor protestante también. Pablo, Así que los protestantes, especialmente los pastores que también se preparan estudiando mucho la Biblia y todo, tienen muy claro que la Virgen María ni es virgen, ni tiene ninguna clase es un ser más, es una persona. ¿Cómo pudiste tú abrirle tu corazón después de 5 años de estar adoctrinado, como nos dices, y de haber tenido esa convicción?
¿Cómo te conquista ella? Bueno, interesante. Cuando tú dices que los pastores protestantes tienen claro, no, no lo tienen claro, están bien confundidos. Ojalá lo tuvieran claro. Es todo lo contrario. Ojalá todo lo contrario. Es el sello de la consagración. O sea, tú lo acabas de decir, pero bueno, ¿cuál fue la gracia? ¿Cuál fue el milagro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Virgen interviene? ¿Qué hubo en ti para que ella interviniera? Y como San Pablo, camino a Damasco, tuvieras la experiencia que tuvo con Jesús y después un Ananías ore por él y le caigan las gruesas escamas de los ojos. Esa experiencia que por analogía la uso ahora, que sucedió, pareciera ser que sucedió en ti, pero ¿por qué? Y lo voy a decir así, por el sello de la consagración, Andrea. Es el haber sido consagrado a la Santa Madre. Es un sello indeleble, potente, omnipotente, irremisible. Es un sello que no lo puede borrar el infierno, por más que todo el infierno entero intente ir contra el sello de la consagración de la Santísima Madre, no puede. Esto me recuerda también un caso de una hermana de un movimiento mariano aquí en Colombia, Lazos Marianos, que había sido consagrada a la Virgen María, no sé si sabes ese caso, y por ignorante estuvo en una secta satánica, ya se iba a consagrar al demonio, y el sacerdote satánico dice que no podía hacer nada, que estaba paralizado, que no sabía qué sucedía en ella. Y ella ahí, pues engañada ahí por el diablo, y ya se iba a consagrar al demonio, y no podía, y estaba paralizado, y no podía continuar con su ritual de consagración a Satanás. Y la muchacha salió corriendo finalmente, y resulta es que ella había sido antes consagrada al Inmaculado Corazón de la Virgen. Por eso ese sacerdote católico satánico no pudo hacer absolutamente nada. Bueno, ese fue mi caso, parecido, quiero decir. Entonces, por el poder del sello de la consagración, la Virgen interviene de manera poderosa. Mira, cuando yo regreso ya a la Iglesia Católica y que me meto en todos los grupos de la Renovación Católica, congresos, retiros, talleres, formación, escuela de formación de laicos en mi diócesis, yo me doy cuenta, Andrea, de los terribles pecados, ¿verdad? De herejía, de cismatismo, de rebeldía en los que yo había caído. Y entonces siento un profundo y terrible dolor en mi corazón porque digo, Dios, Madre Santísima, pero ¿cuánto te ofendí? Es muy grave todo lo que yo hice. Y entonces vino una pesadumbre sobre mi corazón porque como ya empezaba yo a conocer la palabra y la recta interpretación de la palabra a la luz del magisterio de la Iglesia, y toda ofensa contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en el mundo venidero. Yo blasfemé contra la Virgen, que está toda llena de gracia, está toda llena del Espíritu Santo, entonces yo no tengo perdón, porque entonces blasfemé contra el Espíritu Santo. Dios mío, entonces entró una desolación, empecé a vivir interiormente una desolación espiritual muy aflictiva, con un gran dolor, porque yo dice, bueno, ok, regresé a la iglesia, que es la verdadera iglesia de Dios, pero estoy condenado, decía yo, estoy condenado porque mira, yo ofendí al Espíritu Santo. Y entonces tuve una experiencia maravillosa porque yo oraba con lágrimas y vertía y libaba mi alma en el Santísimo Sacramento, diciéndole al Señor, Señor, yo me condené porque yo blasfemé contra tu madre, yo ofendí contra tu madre que está toda llena del Espíritu Santo y aquí tu palabra dice ta. Entonces yo estoy perdido, Señor. Entonces yo recuerdo que tuve una experiencia hermosa, Rafael, Andrea y todos los hermanos de Radio María. Se abrió como un velo, fue una experiencia mística interior, donde todo el Santísimo se transfiguró y vi a la Santísima Virgen que iba hacia el trono de su amado Hijo con un pliego en las manos. El pliego que llevaba en las manos era la súplica de mi mamá que durante 5 años con el rosario le hizo a la Virgen. Y ella llegaba ante la presencia del Señor. Y el Señor al verla se llenaba de gozo. Mira, era un gozo indescriptible el que Jesús sentía. Yo no tengo palabras para poderlo describir humanamente. Era una sonrisa, se le irradiaba el rostro a Jesús cuando veía a su madre. Y entonces le dice la Virgen con una reverencia majestuosa, se dirige hacia su hijo en una posición de inclinación hacia él. Le dice, oh hijo mío, hoy vengo a pedirte la libertad de este hijo tuyo. Y me nombra delante de él. Y entonces le dice Jesús, oh madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a la iglesia y cuánto te está ofendiendo a ti. Entonces la Virgen hace una reposición común con una defensa de abogada magistral, la Santa Madre. Por eso es abogada de los pecadores. Es decir, hizo una réplica, un regiro increíble hacia la madre y le repone a Jesús con mucha reverencia. Es verdad, hijo mío, pero has de recordar que tu palabra dice que tú tendrás misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que guarden tus leyes
pactos y mandamientos. Y su abuelo materno me honró y me amó a mí durante toda su vida. Y resulta que mi abuelo, por el lado de mi mamá, colombiana, por eso que a mí la salvación me viene del lado de Colombia, porque yo soy colombiano y mi mamá es colombiana, y mi abuelo era colombiano, mi abuelo Carmelo era devotísimo de la Virgen del Carmen. Mi abuelo iba a misa a las 6 de la mañana y iba a misa a las 7 de la noche y rezaba el rosario todos los días. Las reminiscencias que yo tengo de mi infancia con Dios y con la espiritualidad católica se las debo a mi abuelo Carmelo, porque cuando yo iba a visitar a mi abuelo, eso era fijo que a las 6 de la tarde me tenía que sentar con él a rezar el rosario. Eso me viene de él, fíjate, que la salvación, mi salvación católica, me viene por el lado de la sangre de mi madre. Mi abuelo era muy devoto de la Virgen del Carmen y murió dormido. Él se acostó y amaneció en el cielo. Como promete la Virgen del Carmen, dentro de las promesas que da la Virgen del Carmen es la buena muerte. Una de las promesas que hace la Virgen del Carmen. Bueno, se lo cumplió, a mi abuelo se lo cumplió la Virgen María. El punto es que cuando la Virgen le dice esto a Jesús, el rostro de Jesús se maravilla y le arranca una sonrisa a Jesús. Se ilumina el rostro y le dice, es verdad, madre mía, y mi palabra se tiene que cumplir. Tómalo, es tuyo. Sale la Virgen delante de la presencia del Señor y ahí es cuando, bueno, viene la liberación. Yo caí en lágrimas, Andrea, Rafa, en lágrimas al piso. Lloré y lloré, perdí noción del tiempo en ese instante porque pude comprender lo que es el amor de Dios y las divinas promesas de salvación de la bendita y gloriosa palabra de Dios, de la que la Virgen María es portadora, de la que la Virgen María es defensora, de la que la Virgen María es abogada nuestra, porque así como abogó por mí, aboga por todo aquel que se ha consagrado a su corazón inmaculado. He ahí la vitalidad, la fuerza y la potencia que tiene el sello de la consagración cuando nos unimos a la Santa Madre, que aunque nosotros, Andrea, Rafael y hermanos de Radio María, seamos infieles en un momento y espacio y tiempo de nuestra vida, ella no puede permanecer infiel porque ella está toda llena de la fidelidad de Jesucristo. Así que ella sale en nuestra defensa. Y si la Virgen tiene que llenarse las manos de barro en un momento dado para salvar a un hijo suyo, lo hace, Andrea. No escatima. Ella lo hace con tal de salvar a un hijo suyo del fango del pecado, como fue mi caso. Yo duré varios días, como una semana, 2 semanas, y cuando ya me recupero de esto y empiezo como a asimilar, yo le oro a la Virgen y le digo, Madre, ¿de qué forma yo podré devolver amor con amor? Pasará una eternidad, 2, 3 eternidades, y no habré terminado de devolverte lo que en amor tú me has dado. Y ahí tuve otra experiencia mística que fue como un aire que se movió con una fuerza dentro de mí en forma de voz de mujer. Y esa voz me dijo, ciertamente un día ofendiste y agraviaste mi inmaculado corazón, pero ahora en santa reparación irás por el mundo predicándome y enseñándome a los hombres. Caí de nuevo al piso, Andrea. Otra vez caí de nuevo al piso llorando, quebrantado, que mi esposa me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Y yo quebrantado, partido interiormente por esa palabra tan potente que me había traspasado los huesos me había traspasado esa palabra de la madre. Después voy a tener otras experiencias donde la Virgen me va a ir confirmando que estaba orando frente al sagrario de la iglesia Coromoto en San Cristóbal, que descubro después, cuando ya me voy a casar y que tengo que buscar mi partida de bautismo para poderme casar por la iglesia católica, descubro que la iglesia donde yo había sido bautizado, donde se me hizo hijo de Dios, había sido la iglesia Coromoto. En esa iglesia tuve esta experiencia. Estás escuchando Radio María Miami a través de la 91.9 FM, transmitiendo a todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish y a través de nuestra página en facebook.com/ en la iglesia y de nuestro canal en YouTube en la iglesia Radio María. Y estamos conversando con el predicador católico Pablo Vivas.
quien nos está contando cómo la Santísima Virgen logra rescatarlo del protestantismo. Pablo, adelante. Tuve otra señal increíble, porque estaba orando entonces en esta iglesia, que repito, fue la iglesia donde fui bautizado, la iglesia de la Virgen de Coromoto en San Cristóbal. Orando frente al sagrario, oigo una voz, pero una voz impresionante, como la que había oído interiormente. Y esa voz me dijo, Pablo, me llama así. Y fueron varias veces. Y yo volteé hacia atrás a mirar y no había absolutamente nadie. Estaba yo solo en el sagrario. No había nadie más. Entonces yo digo, ¿qué es esto, Señor? Me acordé del profeta Samuel. Bueno, muy bien. Y entonces voy teniendo experiencias, otros sueños que también me va dando el cielo, hasta que finalmente llega el padre Luciano Cicciarelli, que desapareciera en Medjugorje misteriosamente ya hacia el año 2015, y me tocó y me correspondió organizar toda la visita del padre Luciano, cosa que no sabía hacer ni nunca había hecho. Insistieron en que yo lo hiciera y por más que yo decía, hermano, yo no sé hacer eso, que es usted quien tiene que hacerlo. Y se organizó entonces el primer encuentro con el padre Luciano, venido de Italia, Luciano Cicciarelli, que era monfortiano, que pregonaba y enseñaba el santo tratado de la verdadera devoción de Montfort por todo el mundo, creaba los grupos de consagración, hablaba de la consagración, formaba sobre la consagración. Cuando me toca recibir al padre Luciano, fueron 10 años que me tocó organizarle al padre Luciano en Venezuela, parroquias, iglesias, congresos, conferencias, retiros, charlas, programas de radio, de televisión, y fueron 10 años de preparación directa con el maestro del tratado, que era el padre Luciano Cicciarelli. Justo 2 años antes de desaparecer, en la última visita que hizo a Venezuela, porque ya después no vendrá más, porque finalmente desaparecerá, me deja una carta que yo pensé que había sido dada pues a muchos hermanos más de la consagratio, y después me entero que fui al único a quien dejó una carta el padre Luciano pidiendo que fuera por el mundo pregonando y enseñando el conocimiento de la consagración y el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y esta carta está fechada con 13 de mayo del año 2013, que es cuando justo inicia el pontificado del Papa Francisco. Te quiero hacer una pregunta muy precisa. ¿Crees que estamos ya viviendo el acercamiento o ya entramos en el proceso de la parucía, de la segunda venida del Señor? La respuesta a tu pregunta está a la luz de 2 textos de la Sagrada Palabra del Señor. Una, segunda de Timoteo capítulo 3, que habla de la característica que tendrán los hombres hacia el fin de los tiempos. Habla de 18 características. Hay que entrar a leerlas, examinarlas, discernirlas y preguntarnos, no obstante, si esas características ya se están dando. Eso automáticamente me va a dar una ubicación espacial de tiempo, me refiero. Por otro lado, tenemos segunda de Tesalónicas capítulo 2, que es donde San Pablo habla de la gran apostasía que tiene que venir primero antes de que el anomus, hombre sin ley, anticristo, se instale la abominación desoladora en el santuario y se haga pasar por Dios, no siendo Dios, al que hacia el final en la parrucía vendrá Jesús con el soplo potente, omnipotente de su boca y destruirá la manifestación del anticristo. En mi entender, en mi humilde discernimiento, en mi percepción, puedo decir que estamos como en 2 tiempos. La apostasía, que es la que va a generar finalmente la derrota del anticristo por medio de la parrucía, según el orden que nos da las profecías de la Biblia. La apostasía comenzó en el momento que se instaura la Revolución Francesa en el año 1777. Inicia la gran apostasía del fin de los tiempos o de los últimos días, quiero usar mejor esta expresión, de los últimos días de la apostasía o del fin de los tiempos, porque en amplio sentido el fin de los tiempos comienza con la muerte de San Juan Bautista. Ahí comienza el fin de los tiempos. Entonces, en estricto sentido, la apostasía que tiene que ver con los últimos días del fin de los tiempos comenzó en el año 1777 con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ¿qué se estableció? Se estableció la gran rebelión del hombre contra Dios, porque se estableció el uso de la razón y el uso de la voluntad por encima de Dios y contra Dios. Todos los pensadores, filósofos que escribieron, Rousseau, Kant, por decir algunos, todos
¿qué pregonaban? Primero la razón antes que Dios. El racionalismo lógico. La reina del hombre y que va a regir al hombre es la sola razón. Ahí comenzó la apostasía, el oscurecimiento de la razón al extirpar la luz del Espíritu Santo y la razón pretender hacerse Dios de sí misma y regir los destinos de la humanidad. Comenzó la era de oscuridad, es decir, la apostasía. El apostatar, el rebelarse contra el magisterio, contra Dios, contra las verdades de la iglesia, contra las verdades de la fe y tratar de ir derruyendo poco a poco el orden judeo-cristiano, que hemos visto que se ha venido derruyendo poco a poco y que alcanzó una mayor fuerza de manifestación en la revolución bolchevique en el año 1923, porque Rusia fue la primera nación del planeta en aprobar el divorcio. Todos los ordenamientos jurídicos del mundo, de alguna forma, estaban todos plegados y adaptados al decálogo, a la santa ley de Dios. Todos vienen inspirados de ahí. El derecho positivo viene inspirado por el derecho natural. Así nos enseñan en la universidad los abogados. ¿Cuál es el espíritu que inspira a Carlos Marx para escribir el libro del Capital? Pues fue justamente el libre pensamiento y la libre razón que se promulgó y se estableció en la Revolución Francesa. De ahí viene. Por eso es que Carlos Marx, de una u otra forma, es hijo parido por la Revolución Francesa. Y él crea entonces este libro del Capital, que posteriormente es el que va a engendrar el capitalismo, la lucha dialéctica, todo esto que vimos en Rusia, de lo cual la Virgen también se va a anticipar en Fátima en el año 17 a pedir que por favor se consagre a Rusia su corazón inmaculado para evitar que Rusia esparciera sus errores apostáticos, errores de apostasía precisamente, los esparciera sobre el mundo entero. Entonces Rusia aprueba el divorcio y a partir del divorcio se fueron derruyendo una serie, digamos, de la moral cristiana. Después que se aprueba el divorcio, vino la revolución femenina. Al aprobar el divorcio se legalizó el adulterio. Al legalizar el adulterio vino la revolución femenina. Después de la revolución femenina vino entonces la revolución sexual, aunado a toda la psicodélica y toda la música de los años 60. Esto a su vez abrió otra puerta del infierno, que fue la del aborto, con la famosa sentencia en los Estados Unidos en el año 73. Se aprueba finalmente el aborto y después el aborto abrió otras puertas más que fueron el movimiento LGTB, el homosexualismo, el lesbianismo y finalmente después se abren otras puertas. Se aprobó la ideología de género y hoy ya tenemos planteado entonces es el transhumanismo y también la pedofilia. Entonces, todas estas puertas se fueron abriendo gradualmente desde el año 1923. Lo que te puedo decir es que hemos entrado en un mayor tiempo de manifestación de la apostasía. Hemos entrado a vivir en un tiempo donde lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que lo cité al comienzo, que son las 18 características bestiales, diabólicas que tendrán los hombres hacia el fin de los tiempos, en este tiempo están más marcadas, son más visibles, son más intensas que hace 20, 30, 40, 50 o 100 años atrás. Ahora, esa intensidad de malignidad que están manifestando estas características en este tiempo son ya el cenit de la maldad para que se manifieste por completo el Anonymous, el anticristo, y finalmente el advenimiento de la parrucía. No sabría decírtelo. Lo que sí te puedo decir es que estamos como en dos tiempos. Este primer tiempo, que es anticrístico, por supuesto que lo es, totalmente con todo lo que estamos viviendo, está preparando ese otro tiempo que viene más adelante, que no sé la fecha, que no sé el día. Y en este tiempo anticrístico, la Virgen tiene un plan. La Virgen no se queda callada, silenciosa en el cielo. La Virgen también ha trazado un plan para desarticularle al diablo, porque resulta que en medio de este plan anticrístico que ya estamos viviendo, muchas almas, como nos lo revelan en algunos videntes, instrumentos del Señor, muchas almas, Rafael, Andrea y hermanos de Radio María, por miles se están yendo diariamente al infierno. Todos los días mueren entre 200, 300,000 personas en el mundo. De esas 200, 300,000, la Virgen ha dicho que la mayoría de esas almas se van diariamente al infierno. Imagínate la tragedia que tenemos. No puede permanecer el cielo callado, silencioso frente a esa gigantesca y monumental tragedia, que se vayan las almas por toda una eternidad a arder en el infierno. Dios no se puede quedar callado, porque Dios es amor y Dios quiere salvar a sus hijos a como dé lugar. Por eso la Virgen en Fátima le muestra el infierno a los pastorcitos,
La Virgen le dice a ellos, nos dice hoy a nosotros, que muchos pecadores se van al infierno porque nadie se ofrece a hacer oración y penitencia por ellos. Por eso entonces pide oración, pide penitencia a la Santa Madre en este tiempo. ¿Qué nos puede salvar de un tiempo apostático, de gran actividad satánica como el que hoy tenemos en el mundo y que atenta tan gravemente a la misma iglesia y a la familia? ¿Qué nos puede salvar? El mismo proceder que tuvo la antigua Nínive. Nosotros somos ninivitas modernos, Rafa, Andrea, hermanos de Radio María, que poblamos la nueva Nínive de este momento, que es la tierra. ¿Qué fue lo que salvó a los ninivitas en aquel momento? Estoy hablando del capítulo 3 del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, para los que quieran ir directamente a la Biblia. ¿Qué fue lo que salvó? Primero, tuvieron obediencia y docilidad y temor al mensaje del profeta. Fue lo primero. Temor en el corazón al mensaje del profeta. Hoy tenemos mensajes de la Santísima Virgen a través de muchos medios. Medjugorje es una voz de profeta tremenda que alerta y habla al mundo completamente. Entonces, la voz de la Virgen es el Jonás de estos tiempos. Los profetas de la Virgen son los Jonás de este tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que es sentir temor, acoger esa palabra, acoger ese llamado al arrepentimiento, a la conversión que la Virgen a través de sus medios e instrumentos nos está dando en este tiempo. Una vez que acogemos esa palabra, hacemos igual que los ninivitas: penitencia, sacrificio, ayuno, arrepentimiento, saco, sayal y ceniza, en el lenguaje del Antiguo Testamento, saco, sayal y ceniza, es decir, mortificación, sacrificios, arrepentimiento, conversión. Y ese arrepentimiento, esa conversión, ese arrepentimiento, esos sacrificios también debe llegar a los gobernantes, porque ¿cuál fue el éxito para que Nínive se salvara? Rafa y Andrea y hermanos de Radio María, ¿cuál fue el éxito? Ese movimiento acertado de la misericordia de Dios, que Dios se retrae y no trae el mal que había pensado hacerles, y Dios se retrae y se mueve más bien a misericordia. De justicia pasa a misericordia. ¿Por qué? Porque hubo conversión de los gobernantes. Mire qué importante. El rey, cuando llegó a oídos del rey lo que el pueblo estaba haciendo, porque la conversión comenzó por el pueblo, Rafael, y finalmente subió a los gobernantes. Fue desde abajo, desde la base, y subió a la cúspide de la pirámide y llegó finalmente arriba a los gobernantes. Entonces el rey se bajó del trono del diablo, porque es que el rey estaba sentado en el trono de Satanás, aprobando leyes inicuas, aprobando leyes que van contra el orden de Dios, aprobando el aborto, aprobando la eutanasia, aprobando el homosexualismo, aprobando la ideología de género, aprobando toda esta basura infernal. En eso se encontraba el rey de Nínive, haciendo una analogía extractiva, es lo que quiero decir. Pablo, tengo que interrumpirte porque se me viene a la mente con lo que estás diciendo la visita del presidente Joe Biden a Vaticano la semana pasada, de la cual se reúnen en privado, y él sale diciendo que el Santo Padre lo ha autorizado a comulgar, a seguir comulgando. Yo no sé si eso es verdad, pero hasta ahora de parte del Vaticano, de parte del Santo Padre, no haya una negación a esto. Si esto es verdad, ¿qué ejemplo nos está dando la Santa Sede? ¿Qué ejemplo nos está dando el Santo Padre? Frente a eso que me estás comentando, voy a responder con una experiencia que tuvo Gloria Polo. No creo que tú conoces a Gloria Polo. Ella fue llevada al infierno. Su experiencia está reconocida por muchos obispos de diferentes lugares. Ella creo que ha ido varias veces allá a la Florida. Gloria Polo tenía algo, fíjate, interesante. Hablaba muy mal de los sacerdotes. Más allá de que los sacerdotes lo merecieran o no lo merecieran, más allá de que fuera verdad o no fuera verdad lo que ella decía, el punto es que hablaba mal de los sacerdotes. Y entonces Jesús, cuando le va a juzgar esa parte, le dice: has de saber que mis ungidos son mis ungidos. ¿Qué te creías tú para poner mi boca contra mis ungidos? Antes de pedirle cuentas, mira lo que le dice Dios a Gloria Polo y nos lo dice hoy a nosotros. Antes de pedirle cuentas al sacerdote, y ahí va incluido del Papa hacia abajo, antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad que debió haber orado por él, debió haber orado por él. Y mira lo que dice Jesús, cómo cierra, wow, espectacular, cómo cierra el Señor
ese juicio que le hace a Gloria hoy a nosotros. Porque un sacerdote es, eso se incluye del Papa hacia abajo, un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Y antes de pedirle cuentas al sacerdote, se las pediré a la comunidad que debió haber hecho oración, sacrificio, penitencia por ese mal ejemplo que en un momento dado pueda estar dando un sacerdote. En efecto, vemos que esto pasa. El Señor dice, el mal ejemplo yo ya lo conozco. Lo que está mal en él yo ya lo sé. Porque tú no eras un juez de él. Tú tenías que haber sido un heraldo para él. Tú tenías que haber sido un Simón de Cirene para él. Y tenías que haber orado por él. ¿Qué tan malo es él? Yo ya lo sé, porque yo soy Dios, hermano. Yo soy Dios y yo ya sé qué tan malo es él. Aquí el punto es que si tú le ves la desnudez a un sacerdote, como pasó en el caso de Noé, cuando el hijo ve ebrio a Noé, no sale a descubrirle toda su desnudez ante el mundo entero, sino que el hijo, ¿qué hace? Cubre la desnudez del padre. Entonces, eso es lo que Dios nos está pidiendo. Frente a toda desnudez que nosotros podamos ver, Rafa, Andrea y todos los hermanos de Radio María, frente a toda desnudez que podamos ver, que en efecto las hay, hacer penitencia, hacer sacrificio. Ese es el llamado que el Señor nos hace en medio de este momento de crisis que está viviendo la iglesia. Tú hace un rato nos ilustraste cronológicamente cuándo empezó este proceso de la apostasía, que lo hemos hablado aquí en el programa, pero lo recordamos, esa parte cronológica que nos hablaste desde la Revolución Francesa en 1777. Nombrabas cronológicamente la aparición de la Virgen en 1917 en Fátima, que fue la última aparición que la iglesia reconoció oficialmente. Y en 1920 pues empieza lo que nos contabas también tú, esas decisiones de Rusia que ella anunció antes que iban a ser regadas por todo el mundo sus errores si no escuchábamos su voz y el mensaje. Claramente en Fátima se habla de lo que nos acabas de decir, de ese ayuno, de esa oblación, de esa reparación, de ese sacrificio, de esa mortificación y de esa oración constante por los demás en reparación de los pecados del mundo entero. La consagración ocupa un elemento y una herramienta definitiva en estos tiempos en los que tú dices, está por venir la parucía, no sabemos cuándo, pero esto es lo que nos va a empezar a preparar y nos va a blindar contra lo que viene. Cuéntanos qué es la consagración para las personas que nos están escuchando y que por primera vez escuchan esa palabra consagración. Y también acláranos un poquito qué importancia tiene y qué poder tiene la consagración para empezar a hacerla cuanto antes. La consagración es el camino dejado por Jesucristo para que vayamos a él. Así de sencillo. Es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para hallar a Jesucristo. Hermano, ¿qué eso está en la Biblia? Inmediatamente sale un protestante por ahí a reclamar. No se me agite ni se me ponga nervioso, hermano protestante. Vamos con calma. La escritura en el primer capítulo, en el Lucas 1, verso 30 y siguientes, nos habla de que en aquellos días Dios Padre envió a Gabriel Arcángel a una virgen. Y Dios Padre con dos alabanzas, el Padre saluda a la Virgen con dos alabanzas. Es decir, ¿quién alaba a la Virgen? El Padre alaba a la Virgen con dos alabanzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo. Correcto. Y estas dos alabanzas era para preparar el camino para que Cristo se encarnara en ella. Entonces, ¿cuál fue el camino escogido por Dios Padre para encarnar a su Hijo? María fue el camino. Es lo que nos enseña el Tratado de la Verdadera Devoción en el primer numeral. Si vamos al primer numeral, fíjate que dice el primer numeral. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, correcto. ¿Por quién vino Jesús al mundo? Medio es camino, camino es medio, correcto. ¿Por medio de quién? Y la Biblia lo dice, la Biblia así lo revela, no lo podemos negar. Y hasta el protestante a unas regañadientas y con
y con los dientes así crujiéndolos tiene que decir amén, amén, porque es verdad, porque es verdad. La Virgen es el medio, el camino, y sobre el cual vino la Shaddai, el Shaddai, la sombra, la Shekinah, la gloria del Espíritu Santo. Si has leído los primeros 2 versos del Salmo 91, que dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo, su poder y su gloria lo guardan y lo protegen. Correcto. Esa sombra del Altísimo es la que le profetiza a Gabriel Arcángel, que vendrá sobre la Virgen para encarnar a Cristo. Entonces, la sombra del Altísimo, la alabanza del Padre, y después de paso Santa Isabel, toda llena del Espíritu Santo, porque no es Santa Isabel, es el Espíritu Santo a través de Santa Isabel que le dice a la Virgen una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento y a la vez una palabra de profecía. Fueron los 3 dones del Espíritu Santo en ese momento. Le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces vemos que el Padre da 2 alabanzas, que el Espíritu Santo da 2 alabanzas. Entonces viene algo increíble. Es el medio, es el camino escogido por el Padre, escogido por el Espíritu Santo y confirmado por el Hijo, encarnarse en María. Mira lo que dice el numeral, voy a terminar el 1. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo. Y mira lo que sigue. Y quiero que lo leas tú, por favor, Andrea. Y también por medio de ella debe reinar en el mundo. ¡Punto! Lo dice el profeta de Montfort, profeta de la iglesia. Es decir, vino la primera vez a través de ella y de nuevo va a venir a través de ella para reinar. Esto se refiere al triunfo del Inmaculado Corazón de Fátima y al triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Pero fíjate, el numeral 139, y quiero que me acompañes en la lectura, que es hermoso. Mira, es el camino, porque Jesús es el primero que nos deja el modelo y el camino. Es decir, Jesús se hizo prisionero de amor, del numeral 139. Hermanos de Radio María, Rafa, Andrea, oído al tambor. A lo que el Espíritu Santo nos dice en este maravilloso numeral, es revelación pura del Espíritu Santo. Jesucristo nos dejó el camino, nos dejó el modelo como prisionero de amor de la Santa Madre. Entonces, si yo quiero pensar igual que Cristo, Andrea, si yo quiero sentir igual que Cristo, actuar igual que Cristo, moverme igual que Cristo y ser otro Cristo igual a Cristo, tengo que hacer lo que Él hizo, que dice la Biblia que Él hizo, ¿correcto? Sí, así es. Entonces, yo voy a hacer lo que la Biblia dice que Cristo hizo en la Biblia. Fue encarnarse en María y hacerse prisionero de amor, obediente en todo a la Santa Madre. Eso es la consagración. Eso es la consagración. Por eso Jesucristo nos deja el modelo, para que nosotros lo imitemos a Él. Y a igual que Él, nos dejemos formar en el vientre de María, en otro Cristo igual a Cristo, con la misma mente de Cristo, con el mismo carácter de Cristo, con el mismo proceder de Cristo, con los mismos sentimientos de Cristo, con la misma piedad de Cristo, correcto. ¿Y dónde se logra eso, hermano? El Espíritu Santo, ¿dónde formó a Cristo? Te hago la pregunta. Bueno, hasta donde yo sé, el Espíritu Santo le dio tejidos, nervios, carne, sangre, alma y divinidad. ¿Dónde? ¿En qué sitio? Pues en el vientre de María. Correcto, hermano. Tú no seas obtuso, no seas terco, no seas necio. Tienes que ir al vientre de la Santa Madre para que el Espíritu Santo repita eso mismo que hizo en ese momento, lo vuelva a repetir, pero de manera espiritual. Hoy con tu alma. Entonces, cuando tú te consagras a la Virgen, tu alma se fusiona, se une en ella. Es como si entraras en el vientre de la Virgen. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que meterme en el vientre de una mujer? Bueno, vea, mira, por Dios, pero es que tienes que hacer exégesis bíblica, hermano protestante. A ver, mira, es sencillo. Ve a la experiencia de Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Y ciertamente tenía que morir para volver a entrar, ¿dónde? En el vientre de la Santísima Virgen María, para que pudiera ser formado como otro Jesucristo. Pero para culminar, te pido por favor que leas el numeral 139, Andrea. Es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Ahí vemos la primera razón. Este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Ante esto, lo repito, sanonada la razón humana, si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos
por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen, no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que se hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Que si no hubiera hecho esto, cuán altamente glorifica a Dios, quien a ejemplo de Jesucristo se somete a María. Teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, ¿seremos tan insensatos que esperemos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María a imitación de su Hijo? Amén. Yo creo que eso está tan claro, hermanos de Radio María, que no hay que llamar al Papa para que nos lo interprete, para que nos aclare esto. Está clarísimo. Y sobre todo, mira que el Señor hace una advertencia de no ser insensato. Teniendo, pues, ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, seremos tan insensatos, necios, tercos, contumaces, rebeldes, apóstatas, para que no reconozcamos entonces que es el medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios, que no sea el consagrarme, unirme o someterme a la Virgen María a imagen, a imitación, como también lo hizo su Hijo, por el sometimiento que hizo Jesús, por la dependencia que hizo Jesús a María, dejándonos un camino para que nosotros lo imitáramos igual. Dio tal gloria al Padre Jesús por someterse a María, por unirse a María, por dejarse formar María, porque María lo bañara, lo criara, alimentara, todo se lo diera a la madre, y por esa dependencia, en ese grado microscópico y extremo, así de dependiente se hizo, así de pequeñito se hizo, dependiente de ella, y nosotros igual para que lo imitáramos. Andrea, Rafa y hermanos de Radio María, tal gloria glorificó a Dios de tal manera, y da 3 ejemplos, que eso fue más grande. Y esa gloria fue más grande, y esa glorificación al Padre fue más grande de parte de Jesús por someterse a María, que si hubiera empleado todos esos años en hacer los milagros más portentosos, increíbles, en haber predicado por toda la tierra y haber convertido a todos los políticos. Y aquí quiero poner en pantalla, imagínense ustedes a todos los políticos enemigos de la iglesia, enemigos de la vida, enemigos de la verdad de Cristo, que promueven en el nuevo orden mundial. A ver, pónganlos ahí en la mente, como si fuera un patíbulo. Y ahora imagínense que viene Cristo y hace así, con un dedo. Ordeno que se conviertan sin vergüenza. ¡Cha! ¡Guácata! Se convierten todos así. Todos diríamos, ¡wow! ¡Qué milagro! ¡Wow! Es el milagro más grande que este político se convierta, que antes apoyaba la muerte y ahora apoya la vida. ¡Wow! Bueno, ¿sabes qué, hermano? Eso es nada. Eso es nada comparado al hecho de someterse y obedecer a la Virgen María. Ahí te lo dejo, hermano. Pues no nos queda más que agradecerte, Pablo, la alegría, el entusiasmo, el poder de tus palabras que tocan el corazón de cualquier creyente. Pablo, no, muchísimas gracias, estoy fascinada, pero bueno, vamos a hacer esta invitación, gracias por aceptarla que te hizo Rafa, en consagrarnos con todos nuestros suscriptores, con los oyentes, con mucha gente, usted le puede contar a todo el mundo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, a ti, Andrea, encantado, me ha fascinado este programa. He sentido una efusión de la Santa Madre, hay un deseo, hay un querer, hay un divino querer del corazón de la Madre en este ministerio que ustedes tienen. La Virgen quiere continuar, quiere seguir salvando almas a través del ministerio de ustedes, Andrea y Rafa. Así que con mucho gusto, contento para todo lo que ustedes quieran organizar. Claro que sí. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Esta tarde con el predicador católico Pablo Vivas, y un compromiso para que todos hagamos la consagración al inmaculado, sagrado y triunfante
corazón de María. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.